Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nuestra meditación de hoy vamos a seguir un pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22. Son los días anteriores, próximos ya a la Pascua y por lo tanto a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En esos días el ambiente contrario a Jesús, de hostilidad, de amenazas, se va acrecentando. Poco antes hemos visto en el Evangelio, se nos narra, la predicación de Jesús en el templo de Jerusalén, probablemente en el pórtico de Salomón, rodeado de discípulos y de tanta gente del pueblo que escuchaba la predicación de Jesús, esas palabras de vida eterna que hicieron decir a uno de los guardianes del templo: nunca nadie ha hablado como este hombre. Y las autoridades del pueblo, sumos sacerdotes, escribas y fariseos, se presentan ante Jesús para exigirle con qué autoridad enseña él al pueblo y enseña esas cosas que él está predicando. Y lo hemos visto intentando ponerle trampas, haciéndole preguntas capciosas para que Jesús de alguna manera cayera en alguna trampa, dijera algo que pudiera ser utilizado en su contra. Le hemos visto preguntarle de una manera falaz y tramposa si era lícito pagar el impuesto al César o no. También le hemos visto discutir con los saduceos sobre la resurrección. Y ahora, cuando ha respondido de una manera extraordinaria e inesperada para los saduceos, hasta el punto de dejarlos sin palabras, los fariseos, enemigos de los saduceos, se deciden a dirigirse a Jesús también con una pregunta llena de veneno, con una trampa. Envían a un doctor de la ley, es decir, a uno de los fariseos que estudia y conoce perfectamente la Sagrada Escritura, un experto, para preguntarle a Jesús poniéndolo a prueba. Aparentemente una pregunta muy inocente, muy sencilla. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Es difícil a primera vista entender dónde está la maldad de esta pregunta o dónde se encuentra la trampa en una pregunta tan obvia, tan evidente para nosotros. Nos parece algo realmente natural y una pregunta absolutamente pertinente, ingenua, diríamos, inocente. Sin embargo, en los labios de un fariseo, de un doctor de la ley, esa pregunta dirigida a Jesús esconde una trampa que evidentemente Jesús descubre inmediatamente. Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento, insiste Jesús, es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas, termina Jesús, zanjando la cuestión de una manera clara y evidente. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la maldad en esta pregunta? La respuesta de Jesús es también muy conocida para un israelita. Jesús en su respuesta ha unido dos citas muy famosas, muy conocidas por todos los israelitas de la Sagrada Escritura. En primer lugar, ha tomado una expresión del libro del Deuteronomio, que es una oración que todo israelita judío piadoso desde los 12 años repite 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. E incluso el más piadoso lo repetía una tercera vez por la noche antes de descansar. Es la oración del Shema, es decir, escucha Israel, el Señor tu Dios es un solo Dios. A Él solo darás culto, a Él solo adorarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento lo toma Jesús de una expresión que se encuentra en el libro del Levítico, en ese código de santidad que se encuentra en el libro del Levítico con una serie de normas dadas por Moisés. Y allí se afirma precisamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la respuesta de Jesús no contiene en realidad ninguna novedad, salvo que Jesús ha unido en un solo mandamiento estas dos expresiones que se encontraban en el Antiguo Testamento en distintos libros. ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Por qué la pregunta era tan venenosa y al mismo tiempo la respuesta de Jesús, que aparentemente es también tan inocente y tan evidente, podría resultar incluso escandalosa? Porque un fariseo, cuando le pregunta a Jesús, no le dice cuál es el mandamiento primero. En las tablas de la ley, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. El fariseo, el doctor de la ley, le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal, el más importante. Y el fariseo sabe que la respuesta justa, y es la que él está esperando que Jesús diga, es que el mandamiento principal es respetar el sábado, el descanso del sábado, el sabbat. Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. Y mandó honrar ese día del descanso de Dios con el descanso de toda actividad en el pueblo de Israel. Es un mandamiento muy importante que regulaba toda la vida social, familiar y personal del pueblo de Israel. Todo giraba de alguna manera alrededor del cumplimiento del descanso sabático, del sábado. Y por eso el doctor de la ley esperaba que Jesús respondiera a esto, para entonces rebatirle y decirle, ¿y por qué no lo enseñas a tus discípulos? ¿Por qué no les exiges que cumplan? ¿Por qué tú mismo realizas tantas curaciones en sábado? ¿Por qué no respetas tú el sábado, siendo que es el mandamiento principal, como tú mismo has respondido? Esta era la trampa. El doctor de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal, para que Jesús, respondiéndole justamente que es el sábado,
entonces cayera en la trampa y así desprestigiarlo ante el pueblo, hacerle ver al pueblo que este Jesús, este maestro, está engañando, está falseando, porque no enseña la ley de Dios justamente, de una manera adecuada, y que él mismo, sabiendo que es el mandamiento principal, no lo cumple y no lo enseña a sus discípulos. Pero Jesús entonces le responde de otra manera, con el mandamiento que es el primero y el principal. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el mandamiento primero y es el principal porque todos los demás dependen de él. Incluso el cumplimiento del sábado, del descanso del sábado, no tendría sentido sin este amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente. Y toda la vida del pueblo de Israel, y todas las acciones, y todos los pensamientos, y todo lo que significa nuestra existencia, no tendría sentido si no estuviera todo iluminado, movido, impulsado por este mandamiento principal, que es el amor a Dios sobre todas las cosas. ¿En qué consiste entonces el mandamiento principal? En poner nuestra vida bajo el amor de Dios, en consagrarnos completamente al Señor por entero. Un israelita y nosotros también sabemos que Dios nos ha escogido, somos el pueblo elegido, entonces quiere decir que somos el pueblo consagrado de entre todos los pueblos de la tierra. Dios ha elegido un pueblo para que lo honre, para que lo ame, para que lo glorifique. También para que honre a Dios descansando de las actividades ordinarias. Pero fundamentalmente, Dios ha escogido un pueblo para que lo ame, para que lo honre, para que esté consagrado totalmente a Él. Y este es el sentido del mandamiento y de la respuesta de Jesús. Efectivamente hay que descansar de las fatigas del trabajo y así honrar la creación de Dios y el descanso de Dios al séptimo día. Pero es mucho más importante y necesario que honremos a Dios con nuestra vida de cada día, amándole en todo momento y en toda circunstancia. Que nos consagremos a Él. Y consagrarse a Él significa vivir para Él y por Él y con Él. Que no quede nada que no esté iluminado y transformado por ese amor al Señor. No puede quedar en nuestra vida ningún rincón, ningún aspecto, ninguna dimensión que no esté toda ella dirigida a honrar y a amar a Dios. No tendría sentido. Esta es la respuesta, este es el sentido de la respuesta de Jesús, del significado del mandamiento más importante. Lo más importante en nuestra vida es estar consagrados a Dios, amarle sobre todas las cosas. Y de ahí todo lo demás. También el segundo mandamiento, que es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿En qué consiste el amor? Porque no parece fácil cumplir plenamente y en su totalidad lo que exige este mandamiento principal. En nuestra vida personal, en nuestra vida de cada día, es una experiencia nuestra con frecuencia, cada día, cuánto cuesta vivir plenamente este mandamiento. Cuántas cosas se nos escapan, cuántos momentos olvidamos este amor de Dios. En cuántas ocasiones vivimos, pensamos, hablamos, trabajamos, también sufrimos sin este amor de Dios, sin amar al Señor sobre todas las cosas. En cuántas ocasiones nos damos cuenta de que en realidad nos estamos buscando a nosotros mismos, estamos viviendo para nosotros, somos nosotros los que nos hemos colocado en el centro de todo para que todo gire alrededor de nosotros como si fuéramos lo más importante, lo único importante, lo que da sentido a nuestra vida. Y entonces comprendemos de una manera clara que es difícil para nosotros mismos, con nuestras fuerzas, poder cumplir este mandamiento en toda su plenitud, en toda su extensión, en toda su profundidad. ¿En qué consiste el amor de Dios? El apóstol San Juan nos dio una respuesta a esta pregunta. En su primera carta, en el capítulo 4, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Estamos tan centrados en nosotros mismos, a veces tan llenos de nosotros mismos, pero estamos tan habituados, tan acostumbrados a pensar que somos nosotros los que tenemos que hacerlo todo, que todo depende de nosotros, que pensamos que también el amor de Dios depende de nosotros. Es el amor con el que yo amo a Dios, el amor que nace en mí, el amor que yo decido, que yo manifiesto, que yo me propongo, que yo intento llevar a cabo. En cambio, el apóstol San Juan nos lo dice claramente. No es eso el amor, en eso no consiste. No es en que nosotros hayamos amado a Dios, porque aunque seamos muy buenos, aunque se trate de la persona más santa, es poco ese amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. En esto consiste el amor. No hay otro amor más que el que viene de Dios. Si nosotros podemos amar al Señor, si nosotros tenemos capacidad de amar al Señor, es porque Dios nos comunica su amor. El amor con el que Dios quiere ser amado es el amor que Él nos da antes, nos lo concede antes. Y sólo así, entonces, podemos amar a Dios con un amor verdadero, con un amor profundo, con un amor intenso, con un amor que llega verdaderamente al corazón de Dios, porque sale del corazón de Dios, entra
en nuestro corazón, lo transforma, lo agranda, lo hace digno, capaz de ese amor de Dios, y entonces nos permite amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Continúa el apóstol San Juan: queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Aquí en estos 2 versículos de la primera carta del apóstol San Juan se encuentra, dicho de otra manera, con otras palabras, las mismas palabras de Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero la fuente de ese amor no somos nosotros. No es que yo tengo que esforzarme, hacer todo lo posible, estirarme todo lo que pueda para amar a Dios como Dios se lo merece. Y también, lógicamente, al prójimo. Sino que, en primer lugar, tengo que acoger, recibir el amor de Dios, el amor con el que Dios me ama. Y con ese amor con el que Dios me ama, entonces amarle a Dios y amar a los demás. Es como el agua de una fuente que se llena hasta que llega un momento que desborda, rebasa el borde y entonces se desborda y lo va llenando todo, lo va empapando, va brotando continuamente. Es esa fuente de agua que salta hasta la vida eterna para llenarlo todo, para fecundarlo todo, para llenarlo de vida. Ese es el amor de Dios. Brota en nuestro corazón, entra en nuestro corazón y lo va llenando, y entonces hasta que desborda, hasta que rebosa, y con ese amor de Dios que rebosa en nuestro corazón, vamos amando a Dios y vamos amando a los demás. Pero la fuente es Dios. La fuente es Dios. Por eso, en la vida cristiana, antes que el mandamiento está el don. Dios, antes que exigirnos algo, nos da la gracia, nos concede el don. En la vida cristiana vivimos en el don, no exclusivamente en el mandamiento. No es la vida cristiana una vida de mandamientos, normas, obligaciones, una vida pesada, una vida dura, una vida que se gasta y se desgasta única y exclusivamente en el hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestras solas fuerzas, con nuestras únicas fuerzas. La vida cristiana es vivir en el don de Dios, en el regalo de Dios, en el amor de Dios. Y entonces, solamente entonces, cuando ya hemos recibido el don de Dios, entonces viene el mandamiento, viene la exigencia, viene el comportamiento, viene la respuesta a ese don, el poner de nuestra parte, el colaborar, el cooperar con esa gracia y con ese amor del Señor para hacerlo realidad en nuestra vida de cada día. Qué importante es esto siempre y en cualquier momento y en cualquier lugar y ante cualquier circunstancia en nuestra vida, días buenos y días malos, circunstancias buenas y circunstancias malas, lo que nos cuesta y lo que nos resulta fácil, en todo momento y en todo lugar y ante toda persona. Nosotros vivimos con la conciencia, con la seguridad de que hemos recibido un don de Dios, de que Dios se nos da, de que Dios nos entrega todo,
y con Él lo podemos todo. Así se lo explicó y se lo enseñó el arcángel a la Virgen María. Para Dios nada hay imposible. Para nosotros sí, tantas cosas grandes y a veces pequeñas, porque a veces hasta las cosas pequeñas nos cuesta cumplir nuestras obligaciones de cada día, perseverar, ser fiel, vencer las tentaciones, superar los obstáculos, hacer las cosas, el trabajo, las tareas de cada día siempre un poco mejor, con más amor, con más entrega. Nos cuesta, nos cuesta. Pero para Dios nada es imposible. Y nos cuesta más porque nos olvidamos de Dios, porque nos olvidamos del amor de Dios, porque nos olvidamos del don que hemos recibido. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando la Sagrada Escritura habla del corazón, no se refiere solamente a los sentimientos, a las emociones, sino que se refiere a ese lugar más íntimo de la persona donde se toman las decisiones. Para un israelita, tomar una decisión se toma con el corazón, es decir, con la parte más profunda y más íntima, allí donde brotan las decisiones. Amar a Dios con todo el corazón significa con lo más profundo que hay en nuestra vida. Es decir, que todas las decisiones, todo aquello que hemos decidido, todo está iluminado por el amor de Dios. Y con toda el alma son las fuerzas, las ganas, el tiempo, todo tiene que estar también consagrado a Dios. Todas las fuerzas, todas las energías, toda la intensidad y todo el tiempo de nuestra vida, de nuestra existencia, tiene que estar consagrado a Dios, tiene que ser para amar a Dios y tiene que ser por amor a Dios. Y con toda nuestra mente. También todos los pensamientos, todas las ideas, todos los proyectos, todo aquello que pensamos, tiene que estar traspasado por la luz del amor de Dios, iluminado, enriquecido e impulsado por ese amor de Dios. Pero fundamentalmente, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Quiere decir fundamentalmente esto. Has recibido el amor de Dios como un don, como un regalo. Te lo ha dado Dios y te lo da continuamente para que puedas vivir de ese amor de Dios y para que puedas manifestarlo en todas las acciones, en todos los pensamientos, en todas tus conversaciones, en todos los detalles de tu vida, de tus jornadas, en todos tus trabajos, tus tareas, en todo lo que haces, en todo lo que es tu vida diaria, de cada día, poder vivir de ese amor de Dios y para ese amor de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.